Muy buenos días, tardes, noches a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fórmula 360 y hoy tenemos un vídeo especial. Hoy no hablaremos de noticias, hoy os traemos una guía para introduciros a esta gloriosa categoría llamada IndyCar. Empezamos definiendo qué es el IndyCar. El IndyCar es el campeonato de monoplazas más importante de los Estados Unidos. Y es importante entrar en el matiz de que no se trata de un mundial, sino que es un campeonato. Posiblemente a la talla de un mundial, pero hoy no vamos a entrar en eso. Simplemente se trata de un campeonato. Bueno, simplemente es un campeonato como la copa de un pino. Pero en este caso se trata de un campeonato de monoplazas. Ya hasta ahí puedo leer. Al igual que puede ser otros campeonatos de monoplazas, como la Fórmula 2, la Fórmula 3, la Fórmula Regional del Medio Oeste, la Fórmula 4 de los Emiratos Árabes Unidos. Es decir, campeonatos de monoplazas. Un campeonato donde destaca el dramatismo, la acción en pista, los adelantamientos, su formato, el estilo de competición, las paradas en boxes y un larguísimo etcétera, donde hoy os traemos una pequeña introducción a esta gloriosa categoría. Empecemos por la historia del IndyCar, que sin duda alguna es muy extensa, pero os haré un breve resumen saltándome múltiples detalles y es meramente una introducción. El IndyCar forma parte de un historial de campeonatos americanos de monoplazas por el cual nos tenemos que remontar a 1905 con la aparición del Campeonato Nacional de la AAA, que por sus siglas en inglés significa la Asociación Estadounidense de Automóviles. Tras una serie de acontecimientos y de accidentes múltiples, y sobre todo estos accidentes se fueron mortales, dejó de dirigir la Asociación Estadounidense de Automóviles este campeonato y pasó a ser dirigida por el Automóvil Club de los Estados Unidos y por tanto cambió su nombre a el Campeonato Nacional del USAC. Posteriormente se llamó la CART/Champ Car hasta el 2008, en el cual ya se denomina IndyCar, que es tal cual nosotros la conocemos hoy en día, convirtiéndola entre la serie de campeonatos que siguen este linaje de series norteamericanas de monoplazas, organizadas por diferentes linajes a lo largo de su historia y siendo así entre los campeonatos más antiguos del mundo, donde destaca la mitiquísima prueba de las 500 millas de Indianápolis, que tuvo su primera aparición en 1911. Pero existe un hecho en la historia del IndyCar que supone una gran controversia para muchos de los aficionados de la categoría y es conocido como el split. El split consiste en la bifurcación en la que se convirtió la CART en 1996, donde teníamos dos campeonatos, el Indy Racing League, por sus siglas IRL, y la CART, que posteriormente se denominó la Champ Car, que tras la bancarrota de la Champ Car se reunificó en lo que hoy en día es el IndyCar. Y debido a ambos campeonatos en paralelo, tenemos estadísticas duplicadas. Lo encontramos, por ejemplo, en 2001, donde tenemos dos campeones, Gil de Ferran en CART y Sam Hornish Jr. en el IRL. Como he comentado anteriormente, se trata de un breve resumen sin entrar en mucho detalle, y seguramente muchos de vosotros conoceréis la gran cantidad de detalles que tiene esta historia, pero simplemente se trata para conocer la cronología de los múltiples nombres que ha tenido el principal campeonato de los Estados Unidos hasta llamarse IndyCar. Dicho esto, pasamos a los monoplazas que tenemos para la temporada 2024 que traen tela. En IndyCar todos los monoplazas usan el mismo coche. En el IndyCar todos los monoplazas montan el mismo chasis, el Dallara IR12, que con el paso de los años se fueron añadiendo mejoras con lo que terminó siendo el AeroKit de 2018, o conocido como el IR18. En cuanto a los motores, montan un motor biturbo 2.2 litros que consiguen transmitir unos 750 caballos de vapor. Como carburante utilizan etanol, es decir, el 100% del combustible es etanol. En cuanto a los constructores de motores, tenemos dos, Chevrolet y Honda. Entre ambos motores apenas hay diferencia y esto es lo que hace que nos den y nos brinden una gran cantidad de batallas en pista. Y todo esto que os he contado solo para la primera mitad de la temporada, ya que el IndyCar introducirá motores híbridos en algún momento de la segunda mitad de la temporada después de las 500 millas de Indianápolis. Esto supone un cambio sustancial de la unidad de potencia, que incorpora un sistema de almacenamiento de energía potente pero pesado. De hecho, muchos
de los componentes que forman esta nueva unidad de potencia se han aligerado y se montarán desde el principio de la temporada, con lo que contaremos con monoplazas mucho más ligeros y se espera que los tiempos se reduzcan. Para favorecer los adelantamientos cuentan con un sistema llamado Push to Pass. Este sistema consiste en cerrar una válvula en los turbos que aumenta la presión del mismo y por ende la potencia total del motor, ya que al aumentar la presión del turbo, el turbo gira más revoluciones y comprime más aire, y esto se traduce en un aumento de potencia de hasta 60 caballos de vapor, con lo que también aumenta la posibilidad de adelantar. Es importante quedarnos con la idea de que todos los equipos montan los mismos componentes, a pesar de que las unidades de potencia apenas hay diferencia. Esto es debido a que los costes se reducen enormemente y por ende la competitividad también es increíblemente alta y es más fácil de que nuevos equipos se incorporen al campeonato. Para aquellos que se pregunten si no hay piezas que desarrollan, tranquilos, sí que existen una serie de piezas que están desglosadas en el reglamento, donde podemos destacar aceites y lubricantes que no se utilicen para la unidad de potencia, conductos de frenos, el acople de la manguera de repostaje, revestimientos de los distintos elementos internos y mucho más. Pero sí que hay un elemento donde los equipos destinan una gran cantidad de su presupuesto a desarrollar y mejorar. Se trata de los amortiguadores de la suspensión, donde destinan grandes cantidades de dólares para tratar de exprimirlos y cuantificarlos en la pista, tratando de sacar esas centésimas para destacar entre sus rivales. En resumen, todos los equipos montan el mismo chasis, el mismo motor a elegir entre dos fabricantes, Honda o Chevrolet, y existen unos pocos elementos de desarrollo que pueden marcar la diferencia. Todo esto nos dan una alta competitividad a un bajo coste. Pasamos a los circuitos. Existen principalmente tres grupos de circuitos. Por una parte, los circuitos road o ruteros en castellano. Estos circuitos son los circuitos permanentes, los circuitos convencionales. Por otra parte, los circuitos urbanos transcurren en las calles de distintas ciudades. Y finalmente, los circuitos ovales. Estos últimos los podemos separar en dos grupos, los ovales cortos y los super speedway. Para los super speedway se monta un kit aerodinámico específico donde los monoplazas pueden llegar a velocidades cerca de las 240 millas por hora, es decir, unos 386 km por hora. Como podéis observar, cerca de los 400 km por hora. Nada mal, ¿eh? Los neumáticos. Los neumáticos en el IndyCar son suministrados por Firestone. Aquí es importante diferenciar en dos grupos: los neumáticos para circuitos road o urbanos y los neumáticos para circuito oval. Existen dos compuestos para los trazados road y urbanos. Tenemos por un lado el neumático primary, en este caso se trata del neumático primario, el duro, que no tiene color en el flanco del mismo, y el neumático alternativo, el alternative. En este caso se trataría del neumático blando, con la banda en un color rojo. También existe el neumático con una banda verde, que en este caso se trata de un neumático blando, solo que el caucho lo conforma una planta que se denomina guayule. De esta forma, Firestone se compromete a ser más sostenibles. Estos neumáticos con banda verde los veremos en los grandes premios que se disputen en circuitos urbanos. Luego, también para ambos tipos de trazados existe un neumático de lluvia. Pero en cuanto a los trazados ovales, solo existe un tipo de neumático. El compuesto va cambiando dependiendo de las exigencias del asfalto del trazado. No es lo mismo un neumático para Indianápolis que uno para un oval corto como es Iowa. Cabe añadir que en los ovales si llueve no se corre, por tanto no hay un neumático de lluvia. Pasemos a hablar del formato. El fin de semana se compone de entrenamientos libres, clasificación y carrera. Los entrenamientos libres y la carrera no son distintas a las demás categorías, superficialmente. Es decir, los entrenamientos es un periodo de tiempo donde los equipos y pilotos prueban distintas configuraciones de cara a la carrera y a la quali. Y la carrera tiene un número de vueltas y el primero en completarlas gana, como es lógico. Pero el formato cambia en la clasificación, ya que, dependiendo del circuito, es de una forma u otra. En el caso de los circuitos ruteros o circuitos urbanos, las clasificaciones constan de 3 rondas, tal y como la Fórmula 1, pero en la primera ronda hay 2 grupos de pilotos que se basan en el resultado de la práctica antes de la clasificación. De cada grupo de la ronda 1 pasan los 6 más rápidos a la ronda 2, que se llama el Fast 12, ya que los 6 de cada grupo pasan a la siguiente ronda, que sería el Fast 12, 6 y 6, pues son 12. No se han esmerado mucho en el nombre. De esta ronda 2, llamada Fast 12,
pasan los 6 más rápidos que se clasifican a la última ronda llamada Fast Six, que funciona como una Q3. Y el piloto con la vuelta más rápida se lleva la pole y un punto en el campeonato de pilotos. El orden de los tiempos de los demás pilotos marca el orden de salida. En el caso de los circuitos ovales es distinto dependiendo del formato del fin de semana. La clasificación consta de 2 vueltas en solitario donde los pilotos salen a pista con el orden del mundial de pilotos a la inversa. Es decir, el primero en el campeonato será el último en dar las vueltas. El orden de clasificación en este caso no es por tiempo, sino por la media de velocidad de ambas vueltas. En los casos donde existe double header, que denominan ellos, o lo mismo que doble gran premio en el mismo fin de semana, la primera vuelta marca la posición para la carrera 1 y la segunda vuelta la posición de la carrera 2. Para la Indy 500 existe un formato diferente, donde ya lo explicaremos más adelante. Por último, en cuanto al formato, los track limits tan polémicos donde en la Fórmula 1 han causado el retraso del resultado oficial hasta 6 horas después en el Gran Premio de Austria de 2023. Sin duda alguna, un cachondeo. La FIA tuvo que revisar más de 1000 repeticiones por los track limits. En IndyCar, todo esto es muy distinto. La mayoría de las escapatorias en los circuitos o no están asfaltadas y por tanto no es necesario límites de pista estrictos, o en un supuesto caso de que sí esté asfaltado, como norma general se permite usarlas mientras no se recorte el trazado. Incluso es frecuente encontrarnos pilotos que durante las clasificaciones pisan la hierba buscando el límite. Las paradas en boxes. Las paradas en boxes es un proceso fundamental durante el transcurso del fin de semana, donde las carreras se pueden decidir en estos instantes, pero comparando con la Fórmula 1 es muy distinto. A diferencia de la Fórmula 1, aquí solo pueden tomar parte en las paradas 7 mecánicos y, como dato curioso, aquí existen los repostajes, cosa que en la Fórmula 1 es cosa ya del pasado. De hecho, los repostajes dan mucho juego a la hora de las estrategias y es bastante atractivo de ver. El sistema de puntuación. En IndyCar hay 3 formas de conseguir puntos durante el fin de semana. La primera forma es durante la clasificación, donde el poleman se lleva un punto. La segunda forma de conseguir puntos es si lideras una vuelta, te llevas un puntito. De hecho, es frecuente observar pilotos que alargan las paradas para liderar una vuelta y pescar ese puntito. El piloto que lidere más vueltas se lleva 2. Finalmente, la posición en carrera. Como podéis observar, el campeonato reparte una gran cantidad de puntos. Esto favorece a que las luchas por el campeonato se mantengan abiertas hasta el final de la temporada, en muchas de las ocasiones. Otra cosa curiosa es que en IndyCar, independientemente de la posición en la que termines, obtendrás puntos. Como observáis, de la 25ª posición hacia detrás te llevas 5 puntos, da igual que seas el 26, 27, 28, 30 que 33. Simplemente 5 puntos te vas a llevar. Y con esto llegamos hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un buen me gusta, suscribiros y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!